Bien, en clase anterior hemos quedado en la diapositiva número 9, ¿cierto? Hemos estado comentando, ¿no? Leyendo y comentando lo que establece la ley 31307. A ver, antes de empezar a ver voy a solicitar una intervenciones. A ver, hemos hablado sobre los principios procesales. A ver, ¿alguien me puede decir qué consiste el principio de direccionalidad judicial del proceso? Me dice su apellido paterno, materno, interviene. Sí. ¿Alguien quiere intervenir? ¿En qué hemos dicho que consiste el principio de dirección, ¿no? La direccionalidad del juez en procesos constitucionales? ¿Nadie? Porque si no me dicen, voy a empezar a llamar, ¿no? Doctor, no sé si soy la única o yo mal escucho entrecortado. ¿Está entrecortado? ¿No me escucha a mí? Aquí dicen los demás, ¿me escuchan o no? Ahora sí, 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 doctor, ahora sí. Ya, Hola, doctor, buenas noches. Sí, se le escucha. ya, gracias. Ahora sí, doctor. A ver, construye palabras. A ver, ¿en qué consiste el principio de direccionalidad del juicio y procesos constitucionales? Aló, doctor. Sí, su apellido. Palomino Cruz. Ahora bien, lo escuchamos, ¿eh? Sí, lo escuchamos. Bueno, doctor, compañeros, sí, pues el principio de dirección, eh, en este caso del juez, tiene que ver con que, digamos, el juez se muestra como el protagonista del proceso cuando dirige, ¿no? O sea, ya sea en su totalidad o, digamos, en lo que le corresponde, ¿no? Dirigir el proceso y posteriormente, ¿no? Dejar tal vez relegadas a las partes como meros espectadores. Ya, Entonces, en concreto, aquí el protagonista es el juez y a eso se llama o se conoce como el principio de dirección del proceso. Muchas gracias, doctor. bien, bien. A ver, también hemos hablado del principio tuitivo. A ver, ¿alguien puede decir? Dentro del proceso hemos hablado del principio tuitivo. ¿Qué significa principio tuitivo? A ver, ¿alguien quiere intervenir? doctor, mi persona es muy isaca. ¿Sabe qué? ¿Se me escucha? Disculpe. Sí, sí, sí. Me Ok, saca. bueno, el principio tuitivo, o también creo que es más conocido como el principio protector, pues este nos brinda lo que es, o vendría a ser lo que es nos brinda lo que es la protección, ¿no? Está pues favor, ¿no? De la protección, el cual pues este se fundamenta en la falta de libertad, ¿no? Que se da al inicio y también consecuentemente de lo que podría ser del trabajador. Ya, correcto. ¿Y en qué consiste el principio de impulso procesal en este tipo de proceso? Impulso procesal. La usan la lógica jurídica. Doctor, ¿te escucha? Buenas noches, doctor. Sí, me escucha su apellido. Yufra Gutiérrez, doctor. Yufra, ¿no? Ya, El principio de impulso procesal
se refiere a que los jueces deben desarrollar, ¿no?, este proceso de forma, puede decir que si bien es cierto la parte iniciada, pero ellos deben sí o sí ir avanzando para que se dé, ¿no?, la sentencia final, entonces sin necesidad que esté impulsando cada vez las partes, ¿no? Entonces debe seguir, ¿no?, los procesos hasta quedar determinado ya, ¿no?, la solución o la sentencia. Eso es lo que tiene. Eso es. ¿Ya? ¿Está bien? Otra opinión, doctor A ver, Muyisaca. a ver, Luisa. Pues el principio de impulso procesal pues vendría a ser pues una manifestación que es concreta del principio de dirección y esto parte pues del juez, ¿no? Que tiene se podría decir la aptitud para conducir autónomamente se podría decir el proceso y pues sin necesidad de intervención de las partes, pues, ¿no? ¿Ya? También es correcto. ¿Ya? Como les digo, no es necesario que digan memorísticamente, sino con sus palabras, lo que entienden. Lo importante es que digan una pregunta, ¿no? También hemos hablado cuándo un precedente que emite el Tribunal Constitucional, cuándo es vinculante y cuándo no es vinculante. ¿De acuerdo? Hemos hablado cuándo, ¿no?, cuándo una sentencia del Tribunal Constitucional es precedente y cuándo no es precedente. ¿De acuerdo? Ustedes saben, cuando es vinculante, es obligatorio para la aplicación de los jueces, las partes. Pero cuando es facultativo, ¿no? Presente, cuando no es vinculante, es facultativo. ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Disculpe, unos 3 minutos, ¿eh? Me están trayendo documentos de la universidad para firmar. 3 minutos, por favor, hacemos un paréntesis. Bien, van a disculpar, vamos a continuar. Bien, entonces le decía, cuando un precedente vinculante o una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional es vinculante y cuando no es vinculante. ¿Alguien puede decirme? ¿Nadie recuerda? Vamos a comentar en la clase anterior. Bien, vamos a aclarar ese punto. Vamos a volver a aclarar. Eso debe quedar claro. Hemos dicho que un precedente vinculante es este, cuando adquiere la sentencia la calidad de cosa juzgada. ¿Cuál es cosa juzgada? Es cuando en última instancia ya no existe otro recurso más. Ya no procede otro recurso más. Entonces queda consentida. En esos casos es de aplicación obligatoria para los jueces y las partes. Pero cuando no es vinculante, puede haber ahí aclaraciones del tribunal, un montón de aclaraciones del tribunal constitucional, donde hay vacíos. Si no es vinculante, es facultativo su aplicación ya en la defensa en materia constitucional, en este caso procesal constitucional. ¿Ya? Eso. Entonces, también continuando sobre ello, decimos, ¿no? Dice para crear, modificar, apartarse de o dejar sin efecto un precedente vinculante, estamos hablando de cosa juzgada, se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Nacional y el voto conforme de 5 magistrados. ¿Cuántos integraban el Tribunal Constitucional? ¿Cuántos magistrados? 7, doctor.
7, ¿no es cierto? Entonces necesitan 5 votos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿no? Va a dejar sin efecto un presente vinculante. Porque así lo establece el Código Procesal Constitucional. Dice, en los procesos de acción popular, ustedes saben, nos vamos a estudiar todas las garantías constitucionales. Pero dentro de ello está la acción popular, ¿no? Dice, la sala competente de la Corte Suprema de la República también puede crear, modificar. Estamos hablando ya de la jurisdicción, ¿no? Regular, jurídica, ¿cierto? Entonces, ellos, ¿quién puede modificar, crear, modificar o derogar? Son los jueces supremos. Entonces, para ellos, ¿no? Necesariamente necesitamos 4 jueces supremos, así como el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Entonces, de esa manera puede modificar, o sea, por mayoría, ¿no? Puede modificar un precedente vinculante, ¿verdad? Si la sentencia que lo establezca formula la regla jurídica en la que consiste el presente, expresa el extremo de su efecto normativo, o sea, en qué aspecto, ¿no? En qué aspecto, qué aplicación normativa debe modificarse, ¿no? Porque no va a modificar todo, ¿no? Entonces, eso requiere la votación de 4 de supremos, ¿no? De los 6 que firman, ¿no? En la Suprema. Pues también acá, en muchas palabras, exige mayoría, igual que el Tribunal Constitucional. Pero acá hablando de, siempre es bueno aclarar unos puntos cuando estamos tocando, ustedes deben saber ya se declara, cuándo se declara cosa decidida y cuándo es, ¿no? Una sentencia consentida. ¿Alguien sabe la diferencia? Cuando se declara cosa decidida y cuando se declara cosa consentida. A ver, alguien con sus palabras. ¿Quién entiende? Nadie podría diferenciar cosa juzgada, ya hemos dicho, ¿cierto? Cosa decidida, cosa juzgada, hemos dicho bien claro, ¿no? Cuando en última instancia ya no cabe ni un recurso. Pero cuando más queda una cosa consentida, por ejemplo, ¿no? En materia procesal constitucional, ustedes saben quien conoce es un juez constitucional en primera instancia. Segunda instancia, cuando se apela, es la sala constitucional. Y a través de un recurso de agravio constitucional que se llama, se llega al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en la jurisdicción interna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Puno, no hay juzgados constitucionales. Entonces, ¿quién conoce los jueces constitucionales? Ya hemos dicho, ¿cierto? El juez civil. Si no estoy de acuerdo con la sentencia del juez civil, pues yo apelo, se va a la sala civil. Y estando en la sala civil, yo quiero que llegue al Tribunal Constitucional. Entonces hay un recurso que se llama agravio constitucional. Eso lo vamos a ver más adelante. Agravio constitucional. A través del recurso de agravio constitucional, nosotros llegamos nuestro reclamo o nuestra pretensión en materia constitucional para que llegue al Tribunal Constitucional, mediante ese recurso de agravio constitucional, llega al Tribunal Constitucional. Entonces es el máximo intérprete. Pues ahí estamos hablando cuando es una sentencia consentida, si ya no cabe ni un recurso más, entonces se vuelve precedente vinculante. Y si no, es facultativo de la presión, pues, las partes. ¿Perdón? Entonces, eso debe quedar claro. Pero cuando se dice cosa decidida, ¿es igual? Doctor, en este Ya. caso la cosa decidida, Ujú. este, prácticamente vendría a ser dictada por una autoridad no jurisdiccional. Bueno, vendría a ser que pueda revocarse libremente si hay nuevas pruebas o si la investigación no fue exhaustiva o no se aplicó correctamente en el derecho. Eso vendría a ser la diferencia de la cosa juzgada. Ya, es canon, ¿no? Sí, doctor. Ya, está bien. O sea, cosa decidida se puede dar, digamos, en la parte administrativa,
pero mayormente en la jurisdiccionalidad, cuando ya hablamos de fiscales, jueces, la cosa decidida mayormente se da en la fiscalía. ¿Cuándo se da en la fiscalía? Estamos sabiendo el tema para aclarar, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, ¿ya? Uno denuncia a la fiscalía un hecho, o sea, un delito, denuncia. ¿Ya? Denuncia contra tal persona, con tales pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces el fiscal ve que no es, pues, la conducta no es atípica. Entonces, no está previsto en el Código Penal la conducta. Entonces, como no es atípica, entonces, de repente no está individualizado el autor o autores de la comisión de un delito. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal lo archiva, ¿no? Lo archiva. Entonces, cuando lo archiva, pues, ¿qué pasa, no? A veces nosotros queremos volver a denunciar contra las mismas personas, por el mismo delito y con las mismas pruebas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La fiscalía va a sacar, señor, es cosa decidida. Entonces ya se pronunció el Ministerio Público. Y ahí no ha habido apelación, no ha habido elevación de actuados. Entonces se convierte en cosa decidida. Entonces, si vuelve a presentar con las mismas personas, el mismo delito, las mismas pruebas, es cosa decidida. Entonces, ¿qué significa? Que, en otras palabras, lo va a archivar, va a decir, esto ya se decidió, ya se resolvió esa denuncia. No procede continuar con esa denuncia. Se ahí aplica la cosa decidida. ¿Qué pasa cuando la persona agraviada consigue nuevas Doctor, pruebas? Sí, sí, lo escuchamos. doctor, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Bajo qué documento la fiscalía pues sustenta esa cosa no decidida, ¿no? ¿Bajo qué documento o al amparo de qué documento? ¿Una providencia o saca una resolución fiscal? ¿Bajo qué documento, doctor? No sé si. No, primero aclaramos, ¿no? El Ministerio Público, ¿qué emite? Disposiciones, después dictámenes, providencias, ¿no es cierto? Y el juzgado, resoluciones, decretos y autos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Como le decía el ejemplo, ¿no? Entonces, el fiscal lo archiva, el caso. ¿Por qué lo archiva? Porque no está identificado bien los autores, porque, digamos, la conducta no es típica, es antijurídica. No es porque sea delito, tiene que ser típica, antijurídica, culpable y punible. Eso ya saben ustedes. No se dan sus elementos. O de repente la acción ya ha prescrito. Entonces, si ha prescrito, ¿para qué va a continuar el fiscal investigando un delito? Entonces, ahí lo archiva. Lo archiva. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros los abogados cometemos un error, ¿no? Pasa un tiempito y lo volvemos a denunciar a otra fiscalía por el mismo delito contra la misma persona y con los mismos medios probatorios. ¿Entiendes? Entonces, ahí la fiscalía, como están con el sistema interconectado, entonces va a decir, pues, oye, este señor ya presentó ese delito. Es con las mismas personas, con el mismo delito y las mismas pruebas. Entonces, ahí, ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal va a decidir, ¿no? Con la disposición de que es cosa decidida. ¿Ya? En otras palabras, ya no puede pronunciarse otra vez, porque más antes ya se pronunció sobre ese delito. ¿Ya? Entonces ahí viene cosa decidida. Entonces, ¿qué pasa, no? A veces, como te digo, los abogados a veces cometemos o cambia de abogado, el agravio va donde otro abogado. Y el otro abogado igual lo denuncia, ¿no? La otra fiscalía por el mismo delito, ¿no? Contra la misma persona y con la misma prueba. Entonces ahí sacan, ¿no? Que eso ya se pronunció. ¿Ya? Pero si consiguen nuevos elementos de prueba distintos al que presentó la primera vez, normal les va a proseguir su camino. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Abrir investigaciones preliminares, de pasar a la investigación preparatoria, de proseguir con la etapa intermedia, de con el juzgamiento, ahí saldrá la sentencia y, ¿no? Y ahí, en última instancia, adquiere la cosa de juzgado. ¿Mm? Entonces, ese es, en resumen,
la diferencia entre cosa juzgada y cosa decidida. En la parte administrativa también procede la cosa decidida, ¿ya? Porque la cosa juzgada solamente es el juez. El juez, en última instancia, cuando, digamos, tiene para apelar, digamos, un proceso, digamos, 5 días, y no apela en 5 días, apela al sexto día, si el juez ya no le admite la apelación, dice de forma extemporánea, la ha presentado en forma extemporánea. Entonces ahí adquiere la calidad de cosa juzgada. Pero a veces, en primera instancia, apela y sí le admiten la apelación. Llega a segunda instancia y en segunda instancia no se presenta el apelante, ¿no? O simplemente la sala lo confirma en la sentencia anterior. Ahí qué cosa, si no ya no presenta casación, digamos, o no procede casación, entonces ahí queda consentida, ¿no? Esa es la vía judicial. Y decidida el Ministerio Público y aspectos administrativos. Eso queríamos aclarar porque es igual que nosotros en materia constitucional hablamos de la improcedencia liminar y también hablamos de la sustracción de la materia constitucional. A ver, ¿alguien sabe diferenciar cuándo se produce una sustracción de la materia y cuándo se produce la improcedencia liminar en un proceso constitucional? ¿Alguien nos puede explicar? ¿Han escuchado ustedes? Había una sustracción de la materia. No. Lo han declarado improcedente liminarmente mi demanda. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Fíjense, esto, claro, más adelante vamos a aclarar un poco más esto, pero me estoy adelantando. Es para que vaya quedando claro, que se entienda. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, sea un poco más ágil para poder avanzar, ¿no? Fíjense, la sustracción de la materia se refiere a un caso concreto, le voy a poner un ejemplo. A veces nos despiden arbitrariamente, sin causa justificada, ¿no? Digamos, de nuestro trabajo. Incausadamente, por decir. Sin justificación. Bueno. Entonces, nosotros recurrimos mediante un proceso de amparo, por decir. ¿Mm? Porque queremos que nos ampare el derecho al trabajo, que está establecido constitucionalmente. ¿Perdón? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El Ministerio de Trabajo, perdón, el juzgado, van a ver si realmente, digamos, tenemos razón o no tenemos razón, ¿no? Con la pretensión y los medios de prueba. ¿Perdón? Entonces, ¿qué pasa? A veces, pues, la institución ha habido, de repente, tiene un asesor legal nuevo, no tiene experiencia, y dicen, despídanlo, está legal, es una falta grave. Después demostramos que no es falta grave, ¿no? Era, digamos, una situación de un error material, por así decirlo. Entonces, la institución que nos sacó el trabajo dice, no, señor, ¿sabe qué? Venga usted, hay un error acá. Discúlpenos, hay un error. ¿Ya? Usted sigue trabajando en el mismo puesto, con la misma remuneración, el mismo cargo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que la institución se está corrigiendo. No solo está corrigiendo, antes que después corrigir. O sea, está enmendando su error. Entonces, ahí se produce la sustracción de la materia. O sea, ¿qué está pasando? De que la institución, digamos, demandada se está corrigiendo por un error. Entonces, la consecuencia lógica jurídica es que nosotros nos desistamos de la demanda, porque ya no hay nada que discutir, porque se está corrigiéndose. Ya, ¿para qué tenemos ya? ¿Para qué continuamos con el debido proceso? ¿Se imagina? Que puede trasladar, entrar a la audiencia, ya resolver, ¿no? Que se emita sentencia, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, llegamos a la cuestión. ¿Para qué? Si se ha corregido, si se ha reparado el daño, en otras palabras. Ahí hablamos de sustracción de la materia. ¿Y cuándo se produce una improcedencia liminar en materia constitucional? Improcedencia liminar de una demanda. Por ejemplo, ¿no? Yo planteo, digamos, me han detenido en la cárcel, no me ha puesto, digamos,
me han condenado, digamos, a 6 años, pena efectiva. Y he cumplido pues 6 años, ¿no? He cumplido 6 años, pero simplemente pues no, este, no hacen caso, ¿no? Y en vez de presentar un habeas corpus, presento, digamos, una acción popular. ¿Ya? Cuando yo sé qué derechos protege el habeas corpus y qué derechos protege la acción popular o cumplimiento, ¿verdad? Entonces el juez, viendo la demanda, inmediatamente lo va a declarar improcedente eliminar. O sea, en otras palabras, a simple vista, no es la garantía constitucional que debe amparar esa convención de derecho, sino es otra garantía, ¿no? Un poco más claro el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo pido una información pública, digamos, de la municipalidad, cuánto ganan los regidores, por ejemplo, ¿no? Y simplemente la autoridad me deniega, ¿no? La autoridad judicial me deniega. ¿Por qué? Porque lejos de pedir, digamos, mediante habeas data, que es lo pertinente, estoy pidiendo con habeas corpus, o estoy pidiendo con una acción de cumplimiento. Entonces me declaran improcedente liminalmente. O sea, en otras palabras, a simple vista, no es la garantía procesal que debe de amparar para la vulneración de este derecho, ¿entiendes? Sino es otra garantía. Entonces el juez no puede adecuarlo, pues yo pido, digamos, no, eh, habeas data, perdón, acción de cumplimiento, no lo va a decir, no, no, no procede habeas data, ¿no? Está haciendo una acción ultra petita. O sea, el que no he pedido, él está resolviendo, ¿no? Esta es una garantía constitucional. Eso es, también debemos saber y seguramente vamos a aplicar en la práctica de cuando lleguemos a la práctica. Bien, acá hay otro aspecto importante en materia procesal constitucional, el control difuso e interpretación constitucional. Entonces, antes de tocar este tema, debemos de recordar que es un control difuso, que es un control concentrado y que es un control político. ¿Eh? ¿Alguien nos puede aclarar? Es un control difuso, es un control concentrado y que es un control político. ¿Hay diferencias? ¿Es igual? Estamos hablando de forma general, antes de aplicar en materia constitucional, de forma general. Si ustedes lo han hecho en materia civil, control difuso, ¿no? Sí, también constitucional, han hecho en constitucional dos. Control difuso, control concentrado y control político. Sí, han hecho ustedes en derecho constitucional dos. Ahora recuerden, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Vale? Primero de forma general. Doctor, no sé si me equivoco. ¿Eh? ¿Está pedido? Control difusos, Rojas Coila. Ya, opción. Se refería cuando el poder recae sobre algunos jueces en específico, en el control concentrado, y en el control difuso eran a todos los jueces del sistema. Y en el control político, si no estoy mal, en el poder, bueno, aquellas entidades políticas, pues, ¿no? Como el poder legislativo, algo Ya. parecido. Ya tengo una idea. Falta un poquito más clara. ¿Está bien? A ver, ¿alguien más sabe? Doctor Muyisaca. Saca, a ver. Doctor, el control difuso podría ser que pues es una facultad no constitucional y el control concentrado vendría a ser una facultad pero que posee o que se le da, ¿no? A la sala constitucional.
El político, El control político. Es decir, que no. ujú. Control político. A ver, ¿alguien más? Mm, Yo, doctor Flores Coelho. Pedido. Flores Coelho, Isabel. López Coelho. Sí, con su Ya. palabras. Sí. Para mí, el control difuso, primero, eh, es aquella que tiene la facultad mm, que tienen los jueces para no aplicar de oficio a una norma que consideren contraria a la Constitución. En el control concentrado es aquella que confiere la facultad a una sala constitucional del tribunal. Y el control político sería la fiscalización o vigilancia que se realiza dentro de entre las instituciones de gobierno del Estado. ¿Ya? Está más claro, está bien. ¿Ya? Entonces decimos, el control difuso es el poder que tienen los jueces, una facultad que tienen los jueces, ¿no? De dejar de aplicar una norma cuando esta norma contraviene los derechos que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Es control difuso. ¿Ya? Y control concentrado, ¿no? Es la facultad que tiene el Tribunal Constitucional para aplicar el control, ¿no? Por ser el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado. Y ahora han dicho el control político es el que realiza el poder legislativo. ¿Cuáles son las facultades del poder legislativo? Representar, después, ¿qué más es? Legislar y Fiscalizar, doctor. fiscalizar. Claro, esas son tres facultades del Congreso de la República. Ten en cuenta. Entonces, ahí hablamos, ¿no? Tres controles que tienen relevancia en materia constitucional. Pues acá dicen, ¿no? Cuando existe incompatibilidad entre la Constitución y otra norma, y jerarquía, el juez debe preferir la primera, o sea, la Constitución. ¿Por qué? Entonces ahí recordamos la pirámide de Kelsen, ¿cierto? En la pirámide de Kelsen, ¿quién está primero? ¿De acuerdo a la jerarquía? La Constitución, doctor. La Constitución. Al mismo nivel de la Constitución están los Los tratados, doctor. tratados internacionales. Por debajo de ello está la ley, un decreto legislativo, resolución suprema, ¿no? Resolución ministerial, regional, municipal, y así va bajando la jerarquía de normas. Por eso decimos, ¿no? La ley de leyes, otro llama el Estatuto General, le llaman la Constitución Política del Estado, ¿no? Está por encima. Por eso alguien decía, ¿no? Basta que un ciudadano conozca correctamente la Constitución, sin ser abogado puede hacer defensa, puede defender a la persona, porque los jueces siempre van a preferir primero la Constitución. Por encima del Código Penal está la Constitución, ¿no? Por encima del Código Civil está la Constitución. ¿Sí? Bueno, de esa manera, nos fundamentamos nuestras defensas en base a la Constitución, pues tenemos prevalencia y el juez debe preferirnos, y así lo establece la Constitución y las normas generales, ¿no? Entonces, si hay una digamos, controversia entre la Constitución y la ley, se prefiere la ley y la Constitución. La Constitución, ¿verdad? Va por encima de la ley. Pues estamos recordando la pirámide de Kelsen. ¿Ya? Dice, siempre ello sea relevante para resolver
la controversia o el conflicto social, ¿no? Trata de resolver. Dice, los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o un proceso de acción popular. Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso inconstitucional. Entonces, ¿dónde van a declarar en última instancia el proceso inconstitucional? Que no es constitucional, es en el Tribunal Constitucional, ¿no? O un proceso de acción popular. Entonces, no se puede aplicar porque ya la última instancia lo está declarando inconstitucional. Entonces, no, si la última instancia lo va a declarar así, entonces ya, ¿qué tiene que ver la sala constitucional, el juez constitucional? Si la máxima instancia está resolviendo inconstitucional, ¿no? ¿No? Dice, los jueces interpretan y aplican las leyes por toda norma o rango de ley. Interpretan. ¿Qué hay que interpretar? ¿Mm? ¿Y saben la clase de interpretación de una ley? Tratan de recordar. A ver. ¿Alguien sabe clase de interpretación? ¿Alguien recuerda? ¿Les recuerda la interpretación auténtica? ¿Han escuchado o no? Interpretación auténtica. Pues interpretación Doctrinal ¿no? también, científica. Real, y puede ser interpretación Interpretación usual. usual, puede ser. Después, interpretación sociológica, Interpretación teológica, doctor. ideológica también, dogma- Histórica también. dogmática, histórica, ¿verdad? Son las formas de interpretar una norma, una ley, inclusive la constitucionaria. ¿Ustedes han escuchado interpretación constitucionaria? Y la Constitución establece, ¿no? ¿Han visto cuando los jueces de paz, digamos, de una comunidad, ¿no? Administran justicia, administran propias costumbres? Y eso lo tiene que respetar cualquier juez de una ciudad, un pueblo. Ellos hacen justicia en base a sus costumbres, en base a su idiosincrasia. Y eso lo respalda la Constitución, la justicia comunal. Ya, pues acá hablamos de interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales. ¿Qué son derechos humanos? ¿Alguien puede decirnos? ¿Qué entiende por derechos humanos? ¿Dónde es la sede de los derechos humanos? ¿Cuál es su función en los derechos humanos? ¿Qué derechos protegen básicamente los derechos humanos? ¿Mm? ¿Verdad? Ya lo escuchamos, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué entienden sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es un tema que hemos escuchado en estas huelgas todos los días, ¿no? Han recurrido a los derechos humanos, por las muertes acá en Puno. Pues, ¿qué son los derechos humanos? ¿Es una institución? ¿Es una incertidumbre? ¿Qué son los derechos humanos? Doctor, es una institución pues la cual se encarga de protegernos, ¿no? De lo que son de los abusos de la autoridad o entre otros como tortura, extorsión y también pues nos ayuda pues, ¿no? En todo lo que son los casos eh, que vendrían a ser pues parte de su trabajo. ¿Mm? Sí, está bien. Y saca, ¿no?
Sí, doctor Muyisaca. Ya, ¿alguien más sabe? Con solo en palabras. Como estaba hace poco, hemos escuchado por las noticias, van a recurrir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la OEA, frente al abuso de las supuestas instituciones este, judiciales, el Ministerio Público en Perú. ¿No? Vamos a recurrir a los organismos internacionales, en la que el Perú es parte. Pues como verán ustedes, los derechos humanos es una organización, ¿no?, en la que muchos países son parte de un convenio internacional. Y al ser partícipes de los derechos humanos, tienen que necesariamente en su concepción, en la parte dogmática, ¿no?, insertar en su concepción los derechos que contemplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 30 artículos. ¿Ya? Eso lo va a exponer un grupo, se va a dar este, ¿ya?, para que vean que estos son los derechos humanos. Entonces, el Perú es parte de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, si contraviene un derecho de una persona, ¿no?, de una persona, digamos, natural o jurídica, pues a nivel de jurisdicción extraterritorial puede acudir a la Organización de Estados Americanos, puede acudir la Haya, ¿no?, actos civiles, políticos, solo en internacionales, pero es parte. Si nosotros nos sometemos a la Organización de Estados Americanos, ¿no?, a los derechos humanos, vamos a tener que cumplir con una decisión extra, es como una segunda instancia, pues del Perú. Ustedes recordarán cuando los terroristas han sido, por ejemplo, sentenciados, todos por la justicia militar, ¿no? ¿Recuerdan? Deben saber por historia, ¿no? Cuando los terroristas han sido sentenciados por los tribunales militares. Y a todos los sentenciaron a cadena perpetua, ¿recuerdan? ¿Ya? Ellos han recurrido, ¿no?, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través del Comité Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y qué ha pasado? Ellos han ordenado que se haga nuevo juicio contra los terroristas, ¿no?, respetando el debido proceso y respetando las garantías procesales en nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdan Lori Bellezón y otros? Entonces, las sentencias de los terroristas, todos se han declarado nulas. Y en Perú han sido sometidos con las garantías procesales. Se han dado la opción de tener un abogado, de hacer defensa, ¿no?, de valorar las pruebas en forma conjunta y otros que establecen, ¿no?, las garantías. Entonces, debido a ello, ¿no?, muchos terroristas, casi la mayoría han salido, lo que era querer, pues, lo han bajado, digamos, a 10 años, otros a 7 años, otros a 15 años. Se han cumplido y han salido. Pues la mayoría de los terroristas ahora están libres. Claro, de esa época, ¿no?, en 80, 90. ¿No? Pero se bueno, es un organismo internacional que va a regular, ¿no?, va a regular como una instancia supra, pues, lo nacional, ¿no?, siempre y cuando el país sea parte. Por eso dicen, no, se ha escuchado por los medios de comunicación, decían, ¿no?, si hay derechos humanos solamente para los terroristas, nos decían, mejor denunciemos y nos apartemos de los derechos humanos. Porque hay derechos humanos solamente para terroristas, pero para personas civiles que los matan, ¿no?, para las personas policías que los matan, ¿no?, a una comunidad, no hay derechos humanos, ¿no? Había esa controversia, esa polémica, ¿no? De por qué derechos humanos la Cruz Roja detiene a un terrorista y inmediatamente están ahí. No se mueven de su lado. Claro, porque bastantes, lamentablemente, pues, han sido torturados, para sacar una información, ¿no? Así que nuestra Constitución hoy en día existe la prohibición de obtener informaciones a través de la violencia, la tortura, ¿no? Está prohibido. Pues no debe valorar este tipo de informaciones que extraen a través de la violencia. Es una garantía, está en la Constitución Política de Estado.
Gracias a qué? A la existencia de esa división de los derechos humanos y los tratados internacionales, ¿no? El Pacto de San José, el Pacto Civil, ¿no? O sea, todos ellos. De esa manera, nosotros amparamos, ¿no? Frente al exceso o abuso de los poderes, ¿no? Cada poder, ustedes han visto en la Constitución, está establecidas sus funciones, atribuciones y limitaciones de cada uno de ellos. Eso hay un control de poderes. Si el poder ejecutivo está abusando, entonces el poder político lo puede controlar, ¿no? Esa misma, ¿no? Cuando el mismo presidente comete, como el caso, ¿no? Que pasó hace poco, pues, ¿no? Pues hay estas acusaciones inclusive constitucionales. Si el poder judicial igualmente abusa de sus funciones y también a través del poder legislativo podemos denunciarlos, o sea, los máximos, digamos, son un supremo. Un supremo no vamos a denunciar a ellos, ¿no? Tiene que ser a niveles que, de acuerdo al trato de los funcionarios, de nivel alto, rango alto. Entonces es a nivel de Fiscalía de la Nación y jueces supremos. Lo dice acá, el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, como verán ustedes, protegen, ¿no? Protege el abuso, ¿no? Protege, digamos, el exceso en la aplicación de las funciones o atribuciones que tiene una autoridad, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces, controlamos el exceso de un poder estatal. Los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos en tratados de los que el Perú es parte. Pues si el Perú es parte, tiene que cumplir. ¿Recuerdan ustedes cuando a los últimos medios de comunicación decían, otra lo decían, seguramente Castillo va a recurrir a las organizaciones internacionales y políticamente pueden hacer que ellos, que Castillo vuelva al poder? Podían ordenar. Si ellos consideran que había un abuso de las facultades de los poderes del